Explicar a Confucio es algo muy confuso, no por nada, sino porque el mero hecho de explicar su filosofía va en contra de su misma filosofía. Confucio decía que la sabiduría está en la práctica constante, que no hay un conocimiento absoluto, que se puede craftear así de solo una vez. De hecho, a lo largo de su vida fue puliendo sus ideas como si fueran bloques de piedra, pero no para corregirse a sí mismo como un parche corrige bugs, sino porque ese mismo refinamiento era parte de su pensamiento. Es una pena tener que explicar a Confucio haciendo un video tipo, esto es lo que pensaba, y ya. Es como intentar explicar cómo se juega el buscaminas mostrando solo los numeritos. Sin embargo, aquí estamos como grupo, todo sea por aprobar la materia y que no nos voten en nuestras casas. Principalmente, ¿qué es hablar de derecho en filosofía? Hablar de derecho en filosofía es hablar de cómo podemos establecer reglas justas para la sociedad, cómo aplicarlas y cómo educar a las personas para que las sigan. Es como establecer las reglas de un server, es decir, poner de manera clara lo que está y no está permitido, los castigos en caso de que los individuos vayan en contra de las reglas y las enseñanzas de estas mismas. Confucio, por su parte, no habla del derecho como un conjunto de leyes escritas. Es más, lo único como tal que dice el derecho es que debe basarse en la virtud y el ejemplo. Eso no es hablar de derecho como lo que entendemos hoy en día, ¿verdad? Y es que su filosofía no se enfoca en el derecho escrito, sino en cómo afecta a la sociedad y el comportamiento de sus líderes. Con la frase de Confucio, gobernar es corregir, no quiere decir que hay que ir por ahí castigando a todos a diestra y siniestra, no. Lo que quiere transmitir es que como sociedad debemos enfocarnos en corregir nuestro propio comportamiento antes de juzgar a los demás. Es como que si antes de quejarte de que alguien está hackeando en el server, te aseguras de que tú mismo no lo hayas hecho antes. Este es un pensamiento que se vio influenciado por la filosofía de nuestro causita Lau, quien afirmaba que el sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él. Básicamente, el equivalente filosófico oriental de lo que decía Jesús. Habiendo asimilado que el derecho no es solo un conjunto de reglas, ¿cómo afecta esto a la sociedad? En todo. El pilar del conocimiento, la filosofía y la moral de la antigua China se basaba en el ejemplo de los gobernantes. Ahora que no hay un emperador todopoderoso que dicte cada aspecto de nuestras vidas, ¿estamos solos frente a la desolación que produce estar en un servidor anárquico de Minecraft? ¿Nos hemos quedado sin reglas, sin objetivos predefinidos, sin nada? ¿Eso es malo? Según Confucio, no. Y es que sin un gobernante que nos diga cómo es todo y cómo debemos actuar, el mundo es un terreno plano en modo creativo, y somos libres de construirlo a nuestro gusto. Confucio lo representa con la creación del Yunzi, o caballero, una especie de evolución que inicia con el Xiao Ren, o el hombre pequeño. El Xiao Ren es como un jugador novato, que solo se preocupa por sobrevivir la primera noche y conseguir comida. El siguiente paso, una vez ya aseguró la supervivencia básica, es el del aprendiz, que comienza a estudiar y practicar las virtudes. La función del aprendiz es mejorar constantemente, como un jugador que aprende nuevos patrones de construcción y técnicas de redstone. El aprendiz se convierte en Yunzi, un caballero o persona superior, que no solo conoce las virtudes, sino que las practica constantemente. El Yunzi se caracteriza por cultivar las relaciones humanas, rechazar el egoísmo y buscar el bien común. Es como el jugador experimentado que no solo domina todos los aspectos del juego, sino que ayuda a los demás novatos y también contribuye a aspectos comunitarios, así manteniendo el equilibrio en el servidor. Confucio odiaba la idea de las leyes escritas rígidas, pues según él, esos conceptos solo provocaban que la gente buscara lagunas y tecnicismos. Es como cuando pones una regla muy específica en Minecraft, tipo, no se puede utilizar TNT, y de repente todos están usando camas en el Nether para hacer explosiones legales, cuando es la moral y el ejemplo lo que hay que cultivar, no buscar atajos en el sistema. El Junzi es consciente de esto y vive su vida, su presente, de tal forma que sirve de ejemplo a los demás. Miren ahora ustedes mismos. ¿Serían un buen ejemplo para los demás jugadores? ¿Les gustaría que todos en el servidor actuaran como ustedes? Si la respuesta es sí, están en el camino del Junzi. El Junzi, así pues, rechaza la mentalidad del hombre pequeño, que solo se preocupa por su propio beneficio. Y es que, ¿qué es ser bueno según la moral confuciana? Una persona buena es una persona que cultiva las relaciones humanas, que es leal, que respeta a sus mayores. Sin embargo, aquí Confucio considera que la palabra bueno ha sido malinterpretada.
Cuando pensamos en un buen pico en Minecraft, ¿hablamos de un pico con buenos sentimientos? No, hablamos de un pico eficiente, duradero, encantado con eficiencia 5 y fortuna 3, que cumple su función. Así pues, si hablamos de algo bueno como tal, útil para la sociedad, nos encontramos con que no coincide con la definición de bueno que otorgan muchas interpretaciones superficiales de Confucio. Y es que algunas interpretaciones de Confucio, según críticos, deforman sus palabras en base a una mentalidad de obediencia ciega. Los débiles, los que están abajo del todo, no pueden hacer frente a los fuertes, que pueden hacer para enfrentarse a ellos. Pues decir que en realidad lo bueno de su situación, soy pobre, sí, pero es que ser pobre es lo bueno. Soy humilde, no como tú. Ser débil y servicial es lo bueno, no como ustedes, poderosos y llenos de orgullo. De este modo, algunas interpretaciones inyectan en la sociedad una moral de sumisión donde lo débil se convierte en lo bueno. Pero el verdadero Junzi no es así. Él rechaza tanto la moral de sumisión como la de dominación, siendo el creador de sus propios valores basados en la armonía y el bien común. Su vida es creación propia, y como un mundo de Minecraft, bien diseñado y en equilibrio. La filosofía de Confucio, especialmente esto de Junzi, terminó siendo, por culpa de ciertas interpretaciones posteriores, un referente para sistemas de gobierno autoritarios. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el Junzi de estos sistemas y el Junzi de Confucio. El Junzi de Confucio puede ser cualquiera que cultive la virtud, inclusive el jugador más nuevo del servidor. Con la no existencia de un cielo todopoderoso, Confucio también llega a una conclusión, mencionada anteriormente. Si no existe un mandato del cielo inmutable, no existen verdades absolutas eternas. Confucio odia la idea de la verdad absoluta, inmutable, como un comando de Game Rule, que no se puede cambiar. Y de hecho, sentía cierto escepticismo por quienes buscaban conocimiento puramente teórico, puesto que, según él, el verdadero conocimiento solo se obtiene a través de la práctica constante. Por otra parte, respecto a esto de las verdades absolutas, Confucio afirma que, en realidad, cuando nos comunicamos, cuando hablamos, nunca lo hacemos para afirmar verdades universales. De hecho, para Confucio, decir verdades absolutas es algo ridículo. ¿Qué sería hablar para decir una verdad universal? Pues básicamente, que esté lloviendo y digas, está lloviendo, algo tan obvio que no tiene ni sentido mencionarlo. Decir verdades absolutas es un poco como que alguien se te acerque en Minecraft te diga, los bloques son cúbicos, y luego se vaya. Ciertamente, los bloques son cúbicos, pero como que te deja mal cuerpo que alguien se te acerque para decirte eso, ¿no? ¿Qué pretendía exactamente? ¿Empatizar? ¿Ligar? Es algo inquietante. Confucio vivía en una época donde ya muchos pensadores trataban la decadencia de la dinastía Zhou y sus consecuencias, la mayoría de estos desde un punto de vista totalmente negativo. Si no hay un mandato del cielo, todo está permitido. Si no hay un orden cósmico, solo tenemos esta vida finita e insignificante. Si no hay un destino predeterminado, nada importa. Confucio diría lo mismo, literalmente lo mismo, pero con un tono más optimista. Todo está permitido. Somos libres de crear un mejor orden social. Solo tenemos una vida. Hay que vivirla con virtud. Nada está predeterminado a crear un mundo mejor. Y esto es muy curioso, porque en realidad es casi igual a lo que decía Mencio, un seguidor de Confucio al que muchos malinterpretaron y criticaron, a pesar de decir básicamente lo mismo. La benevolencia, la rectitud, los ritos y la sabiduría no nos son infundidos desde fuera, los poseemos originalmente. Una frase de Mencio que descubrimos hace poco y realmente nos encanta. Como humanos, lo que nos diferencia de otros seres, lo que nos hace Junzi en potencia, es que tenemos la capacidad innata de ser virtuosos, por lo que tenemos que cultivar esa virtud. Igualmente, no vamos a meternos mucho en el temario de Mencio, porque no lo dominamos bien. Estamos estudiando acerca de su filosofía y Mencio es un autor muy abstracto, entendiendo abstracto como poco concreto. Lo que dice es complejo, pero él como lo presenta también. Si bien hay otros autores como Junzi, cuyo pensamiento es complejo, pero lo presentan de manera más clara y ordenada, Mencio es complejo en lo que dice, pero también en cómo lo dice. Es muy metafórico, muy difícil, y eso provoca que haya mucha malinterpretación de este autor.
Confucio le habría apreciado, como decimos, cuando en realidad decía casi lo mismo. Y no es culpa de Confucio, tan solo se basó en una realidad social diferente a la de Mencio. Y actualmente, con el, entre comillas, peligroso acceso a información que tenemos, sigue ocurriendo que muchas personas se leen un resumen de Confucio para evitar meterse en el complejo terreno de su filosofía. Resúmenes mediocres que no reflejan adecuadamente lo que quería decir Confucio. Cuando escuchamos que Confucio era el autor más influyente de la filosofía china, nos dijimos a nosotros mismos, no será para tanto, seguro algunas filosofías indias con tanto misticismo son más impactantes. Nos equivocamos. Confucio es influyente y feo de viejo, pero eso último no tiene nada que ver con su filosofía. Es solo que nos acordamos de su estatua en el templo de Confucio. Y bueno, digamos que no era el Steve más guapo del servidor. Ahora bien, compañeros Minecrafteros, antes de irnos a construir nuestra siguiente granja de hierro, vamos a repasar las 5 ideas principales del pensamiento de Confucio. Son como los 5 bloques fundamentales para construir una sociedad armoniosa. Ya ustedes saben. En primer punto sería Ren, la benevolencia. Es como tener un corazón de diamante, tratar a los demás con amabilidad y compasión. En las analectas, que les voy a comentar de esto más adelante, Confucio dice, ¿no es un placer tener amigos que vienen de lejos? Es como cuando tus amigos se conectan al servidor del otro lado del mundo, para que me entiendan. Como segundo punto sería Li, en los ritos y la etiqueta. Son como las reglas no escritas del servidor, cómo comportarse en sociedad para mantener el orden. Confucio insistía, no mires lo que es contrario a la propiedad, no escuches lo que es contrario a la propiedad, no hables de lo que es contrario a la propiedad. Básicamente, no usar hacks o mods ilegales en un servidor. Como tercera idea principal tenemos a Y, Y y latina, la rectitud. Es como seguir el camino recto de una mina, sin desviarse por los diamantes que pueden estar ahí al lado de ti. Hacer lo correcto por las razones correctas. Confucio. El hombre superior piensa en la virtud. El hombre inferior piensa en la comodidad. Confucio, en las analectas, es prácticamente su pensamiento, pero adaptado a nuestro contexto sería no usar dinamita, no usar TNT, solo porque es más rápido para minar, no uses atajos. Como cuarta idea está el Shin, X y N, la integridad. Es como cumplir tus promesas en el chat del juego, ¿no? Ser confiable, honesto en tus palabras y acciones. Confucio dijo, un hombre sin confiabilidad, no sé para qué puede ser bueno, y tiene tanta razón. Es como un jugador que promete ayudarte a construir y nunca aparece. Típico. Como quinta idea tendríamos a Son Jong, la doctrina del justo medio. Es como encontrar el balance perfecto entre farmear recursos y construir en Minecraft. El balance. Ahora, hablemos de los libros de Confucio. Son muy importantes para recordar. Son como los libros encantados de Minecraft, pero en vez de eficiencia 4, fortuna 3, te dan sabiduría milenaria, algo mucho más valioso. Y los 5 clásicos atribuidos a Confucio son, que es el Jing, libro de los cambios. Es como el libro de crafting en Minecraft, te enseña los patrones del universo, lo general. El segundo sería el Shujing, libro de la historia, como un libro de registros del servidor, cuenta la historia de las dinastías antiguas. El Shijing, por favor disculpen mi pronunciación, no sé chino, pero ahí vamos. El Shijing, libro de las odas, es el equivalente a los discos de música en Minecraft, como poesía antigua china. El cuarto libro sería el Liji, libros de los ritos, el manual de la etiqueta del servidor, cómo comportarse en la sociedad.
El quinto sería Chunchuí a los anales de la primavera y el otoño, como un registro de los eventos del servidor a una crónica del estado de Lu. Pero el verdadero tesoro, el netherite de los libros confucianos, son las analectas. Les dije que les iba a comentar un poco más de esto. Es como si fuera el chat log de todas las conversaciones sabias de Confucio. No lo escribió él mismo, sino que sus discípulos recopilaron sus enseñanzas después de su muerte. Es de aquí de donde sacamos la mayoría de las citas que hemos estado usando. Por ejemplo, cuando Confucio dice en las analectas, aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Es como si te dijera prácticamente, craftear sin planear es inútil, planear sin los recursos adecuados es peligroso, para que me entiendan. Básicamente, no te lances a construir una granja de hierro gigante si no has aprendido cómo hacer un golem o cómo funcionan los golems. O cuando dice, por naturaleza los hombres son casi iguales, por práctica llegan a ser muy diferentes. Es como decir que todos empezamos en el mismo mundo, pero algunos terminan con castillos enormes y otros siguen viviendo en agujeros en la tierra, con pequeñas antorchas y ocultándose de los zombies. La diferencia está en cuánto practicas y aprendes. Así que ya lo saben, Minecrafteros confucianos. La próxima vez que se conecten al servidor, recuerden que están en un mundo de bloques, pero también en un mundo de ideas. Y como lo diría Confucio, el hombre superior busca en sí mismo, el hombre inferior busca en los demás. Acuérdense de eso. Así que no se quejen si alguien tiene mejores construcciones. Mejor pregúntense cómo pueden mejorar las suyas.